nos acompañan diferentes personas. En primer lugar, agradezco no solo a los asistentes, también a Doris y a Pilar, que nos han ayudado a organizar esto. Y luego doy entrada, la bienvenida a mi invitada, a nuestra invitada, Ivette Gutiérrez. Ivette Gutiérrez, una persona a la que conozco desde hace unos cuantos años. Hace pocos minutos me recordaba que son ya 14, por tanto, hace 14 años que nos conocemos. No me enrollaré mucho en su introducción, en todo caso que sea ella si quiere ampliarlo o no, pero ella tiene una experiencia de más de 15 años como manager en multinacionales. Y aparte de esa experiencia profesional, desde hace ya bastantes años lo ha compaginado esa profesión con la de formadora y entrenadora en temas de yoga, mindfulness y resiliencia, que es el tema que hoy nos ocupa. ¿Vale? Yo no me voy a enrollar demasiado, pero quería hacer una mini introducción del por qué tenemos hoy este tema entre manos, encima de la agenda. Yo creo que hay razones más que suficientes que nos dan como resultado un panorama un poco inquietante, ya sea escenarios post-pandemia, invasiones, guerras, crisis energéticas, ahora huelgas de transporte. Parece que no hay semana en la que no nos veamos sacudidos por alguna novedad, alguna noticia de impacto, que todo esto se suma ya a esos cambios constantes y a esa incertidumbre que llevamos arrastrando desde hace un montón de tiempo, aparte de los síndromes modernos de vidas ocupadas, aceleración de nuestra existencia, la tecnología, lo bueno y lo malo de la tecnología, etcétera. Hay un gran run, aparte de impactos en las organizaciones, que son cosas que nos interesan muchísimo, como resultado o a causa de todo lo que estamos viviendo, como el fenómeno de la gran dimisión, con replanteamiento de valores, las empresas que quieren hacer volver a los que estaban trabajando en remoto, que vuelvan a las oficinas, los empleados y las personas que no lo tienen del todo claro. Hace pocos días saltaba la noticia que Goldman Sachs replanteó a sus empleados volver a las oficinas y solo acudieron el 50% de sus miles de empleados. O sea, vivimos tiempos inciertos que nos generan ansiedad, eh, nos producen nervios, tensión. Y esa es la razón por la que hemos invitado a Ivette, ¿vale? Y va un poco alrededor de esa salud mental, ¿no? Estar quemados, estar ansiosos, no sé si la palabra es deprimidos. Ivette, realmente la resiliencia es la clave. Esto es nuevo de ahora, viene del pasado, será el gran superpoder del siglo XXI. Ponnos un poco en situación. Hola, hola a todos. Primero quería dar gracias a Fox Eyes por invitarme y a Albert por estar impulsando la resiliencia en estos momentos que, por supuesto, es, sí, pues tal vez un superpoder súper necesario para estos momentos. Y empiezo haciendo una pequeña presentación. Soy Beth Gutiérrez, he creado entrenate.com y quería hacer una referencia a lo que ha comentado Albert sobre mí. Yo durante mucho tiempo pensaba que tenía una contradicción interna brutal, que no tenía muy claro por dónde ir, pues precisamente por estas dos vertientes de profesionales. El marketing digital, toda pues la estrategia analítica. Gracias a Dios en el marketing también hay creatividad, y luego la parte pues, de reflexión, de espiritualidad, de yoga, todas disciplinas de crecimiento personal. Y claro, cuando yo lo explico queda como que no me ha aclarado, ¿no? Entonces, en el momento en que yo empecé a investigar sobre resiliencia, me encontré con Al Siebert y con un concepto que le llamaba rasgos compensados. ¿Qué es eso de rasgos compensados? Pues bueno, tendemos normalmente a clasificar a las personas y decimos que una persona es creativa, pero no puede ser analítica. Una persona que es fuerte no consideramos que puede ser sensible, ¿no? Imaginaros una persona súper cachas y decimos, no, no puede ser sensible. Cuando expresa esa sensibilidad nos sorprendemos. ¿Y qué pasa? Pues que Al Siebert dice que es importante tener esos rasgos compensados,
que es decir, que no es tan raro un día ser extrovertido y otro día ser tímido, al revés, eso nos da más flexibilidad para adaptarnos a los retos. Y a partir de ahí, cuando me di cuenta de que, bueno, que iba por el buen camino, decidí pues seguir y sigo en el mundo del marketing digital y además pues ayuda a personas y empresas a gestionar el estrés y la incertidumbre tan grande en la que estamos viviendo a través de pues, mindfulness, gestión del estrés y resiliencia. Y sigo con tu pregunta, Albert, ¿no? Me dices, ahora con todo esto, con esta situación que tenemos, ¿la resiliencia qué papel tiene? Pues mira, el concepto que escribiste el otro día en redes sociales, el superpoder del siglo XXI. Pues me encanta el superpoder innato que es la resiliencia. Ese concepto me gusta mucho porque nos empodera, porque es innato y todos podemos acceder a él y porque es un superpoder que nos ayuda con toda esta incertidumbre. Realmente la resiliencia es un concepto que se empezó a estudiar en el siglo pasado, ya, sí, en los años 60 y bueno, es aún muy nuevo, no se sabe tampoco demasiado, hay muchos factores, pero sí que ya empezamos a tener algunos datos concretos sobre qué es la resiliencia y en realidad sí, se considera que es innata. La psicología positiva, encabezada por Martin Seligman, considera que somos personas fuertes y resilientes ya de por sí, con lo cual eso, pues bueno, nos da un empujón más de que podemos serlo. Tenemos otros autores, también Boris Cyrulnik, lo que decía, que creo que es relevante, es que un niño herido, como lo llamaba él, no necesariamente tiene que quedar traumatizado toda su vida. Es decir, podemos tener situaciones adversas, pasar esa situación y seguir con nuestra vida con normalidad. ¿Y qué empezaron a hacer los investigadores? Es estudiar a estos niños que conseguían superar los traumas o las situaciones que habían estado en riesgo de exclusión y analizaron qué hacían para poder normalizar su vida después de una situación extrema. Y que encontraron que habían muchísimos factores que influían en la resiliencia. ¿Cuál es el problema? Que es que hay tantos factores que fue muy difícil para esos investigadores establecer una causa-efecto de cuál es exactamente la fórmula mágica de la resiliencia. Aquí es donde interrumpo a Ivette, porque me lo has puesto a huevo. Entonces, hablamos de resiliencia, pero en realidad no somos capaces de delimitar el concepto, ¿no? No sabemos de dónde va a dónde va. Metemos en el mismo saco temas que tienen que ver con medicina, con psicología, con educación, con trabajo social, con un montón de aspectos. Entonces, si es tan complicado en el fondo delimitarlo, al final, en realidad estamos ante un concepto muy amplio, pero también muy complejo en sí mismo. Entonces, eso hace de difícil gestión, ¿no? Al final, ¿cómo podemos gestionar algo que es tan, no sé si la palabra es etéreo, pero sí tan complejo? Es complejo, tan complejo como somos las personas y como son las organizaciones y las sociedades. Y esta complejidad se traslada a que es muy difícil de medir. Y bueno, la psicología hace lo que puede para medir, para ver resultados. Está claro que en la resiliencia, pues bueno, hemos creado, por ejemplo, un test en el que podemos ver si somos resilientes o no, porque se han especificado unas ciertas tendencias que se tienen muy claro que nos llevan a ser más resilientes, ¿no? Y también hemos establecido 10 pilares de la resiliencia que trabajando en ellos te asegura ser más resiliente. Pero claro, está el reto este de medirlo y al final nos basamos en, cuando hablamos de la persona, en percepciones personales. Ya, al final todo es percepción. Discutíamos Ivette y yo si poner ejemplos de personas resilientes como forma de ilustrar y que sirva también un poco al aprendizaje de todos, ¿no? Al final, poner ejemplos, que no tanto modelos, sino ejemplos que nos ayuden a entender mejor la complejidad de este concepto, porque
es un concepto que, aunque lo tenemos en la agenda y hablamos de él con cierta frecuencia, es verdad que es un concepto relativamente nuevo, pero sobre todo complejo y con muchísimas caras y muchísimas conexiones. Cuéntanos un poco esos ejemplos ilustrativos para que nos sirvan también a la explicación. Más que ejemplos, quiero explicar cómo en nuestra sociedad estamos viendo la resiliencia y cómo alguien considera que puede ser ejemplos. No voy a dar un ejemplo de resiliencia, simplemente quiero compartir con vosotros, por ejemplo, que Rafa Nadal, cuando ganó el Open de Australia, en todos los medios se hablaba de que era una persona, un ejemplo de resiliencia. Para mí, pues bueno, quiero haceros reflexionar sobre realmente si es o no resiliente, pero yo de momento me voy a reservar mi opinión. Quiero añadir a la parte de Rafa Nadal, ¿vale? Cuando estaba en el Open de Australia tenía todo en su contra, había tenido momentos muy duros, la inteligencia artificial decía que tenía un 4% de posibilidades de ganar, y a pesar de todo eso, Rafa Nadal ganó. Y tuvo una trayectoria muy complicada antes, muchas lesiones, y a pesar de eso, contra todo pronóstico, porque no sabía ni si iba a participar en ese torneo, ganó después de un partido larguísimo. Y el día siguiente, bueno, el mismo día, en todos los medios ya empezaban a decir que había sido muy resiliente. Y claro, yo ahí me planteaba, ¿vale? Rafa Nadal ha tenido una época complicada, ha ganado y ahora decimos que es resiliente. Y a mí me da el miedo que pensemos que la resiliencia es ganar. Pues que la resiliencia no es ganar. Tenemos otro lado opuesto, un tema muy delicado, pero que quiero comentar tan delicadamente como pueda. A veces cuando alguien pasa por una circunstancia muy dura, acabamos diciendo que es resiliente casi como un, mira, me sabe mal, eres muy resiliente, ánimos. Pero es que en realidad a veces no sabemos quién es resiliente. Cada uno tiene su responsabilidad de ser resiliente y salir fortalecido, ¿no? Porque al final la resiliencia es la capacidad que tenemos para mantenernos estables, para mantener la salud física y mental, solucionar los retos, llámale retos, adversidades, problemas, crisis, gestionarlo, superarlo y además salir fortalecido. ¿Qué significa eso? Haber aprendido algo. ¿Vale? Tú lo centras en el aprendizaje, perdona, Ivette. Para ti, el ser resiliente al final es haber sacado conclusiones de ese episodio, momento vital y sacar lecciones y aprendizajes de cara a la mejora, a una vida, a una vida mejorada, a una mejor trayectoria profesional. ¿Va de esto realmente, de sacar lecciones y aprendizajes? ¿Va de aprendizaje realmente esto? Es una parte que sí, sí, sí. Y eso es lo que principalmente diferencia la resiliencia de la resistencia. Es decir, tenemos una situación muy compleja, atravesamos esa situación y podemos decir, he pasado por eso tan duro y estoy aquí. ¿Soy resiliente? Bueno, puedes haber resistido eso. Un ejemplo gráfico. Tenemos un problema muy grande y es una piedra que se nos pone en la mochila. ¿Vale? Tenemos esa piedra. Atravesamos el problema, pero no gestionamos el problema y no aprendemos de ello. Se nos queda en la mochila. Viene otro problema, seguimos acumulando los problemas. Cuando no lo gestionamos, se acumula y eso nos pesa mucho, ¿vale? Eso es, hemos aguantado, estamos resistiendo, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Que tenemos un peso encima brutal. Cuando hablamos de resiliencia, nos cae una pelota muy gorda, pesa mucho, pero ¿qué hacemos? La gestionamos y al gestionar siempre aprendemos. O sea, es que es imposible gestionar un problema, una emoción, un reto sin sacar un aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje nos ayuda a sacar la mochila y salimos. Mira el ejemplo, perdona, llevas una piedra muy pesada en la espalda. Andas con esa piedra. Tú te pones fuerte. Tú imagínate que sigues andando,
tus gemelos, glúteos, el cuerpo se pone fuerte porque estás con esa piedra, te la quitas, sigues andando. ¿Y qué pasa? Dices, wow, qué ligero. Ahora estoy más fuerte que antes. Y esta sería un poco la explicación gráfica de la diferencia entre resistencia y resiliencia. Entiendo. Llevado a un ejemplo, a un triste episodio que ahora vivimos, cuando los medios de comunicación se refieren al pueblo de Ucrania como un pueblo resiliente, en realidad se refieren que están hablando de un pueblo resistente. Sí, en realidad yo no sería capaz de decidir si ellos son resilientes o no. Como sociedad no sé si son resilientes, desconozco detalles específicos sobre la sociedad de Ucrania. Y claro, la resiliencia también es algo muy personal. Habrá casos de todo, habrá gente que es súper resiliente y habrá gente que no. Y ese es un poco el ejemplo también que decía de que personas o sociedades ante un gran reto se le pone la medallita de resiliente. Bueno, está bien, porque al final lo están pasando muy mal, pero eso a lo mejor nos hace confundir el término de resiliencia. Una cuestión, hablamos ahora de la resiliencia para los retos del día a día, ¿vale? Y nos has puesto este ejemplo de la mochila y de las piedras pesadas y que al final mejoran nuestra condición, que cuando nos quitamos las piedras pues ha habido una actualización de nosotros mismos y somos capaces de abordar ciertos retos con mayor seguridad, mayor capacidad, somos una versión un poco mejorada. Pero pongámoslo en otro contexto, pongámoslo en el contexto de una organización, de una empresa. ¿Cómo encaja todo esto en el entorno, por ejemplo, empresarial? Y más teniendo en cuenta ahora mismo en el contexto en el que venimos, donde estamos, y bueno, tampoco somos capaces de aventurarnos mucho a medio plazo. ¿Qué pasará exactamente? Pónganos un poco en contexto. Vale. El concepto de resiliencia es muy parecido a nivel personal. Se puede trasladar relativamente fácil, ¿no? Una organización o una empresa resiliente al final es la empresa que puede superar una crisis, puede superar problemas internos o externos, puede responder a las demandas de ese momento, de esa crisis, sin sacrificar su rentabilidad. ¿Vale? Y además luego puede salir con, bueno, pues, con mejoras de muchos tipos, ¿no? Entonces, esa empresa además no solo pasa por esos problemas, sino que algo que a veces siempre decimos, pero es muy difícil ponerlo en práctica en las empresas, es que son flexibles, se adaptan a los cambios, cambian los procesos rápidamente cuando es necesario. Esto es una empresa resiliente que en realidad en la práctica es complejo, ¿no? A nivel organizativo, bueno, tiene esa complejidad y ese funcionamiento que busca esa flexibilidad, pero tenemos clarísimo que las empresas tienen unos ciertos valores y un ámbito más etéreo o conjunto, pero al final son una suma de personas. Y la resiliencia de esas personas que forman la compañía tienen un papel importantísimo. Y qué decir del top management y middle management, que esos tienen un rol extremadamente potente para impulsar a que una empresa sea resiliente. Antes de que se me olvide, podéis formular preguntas a través del chat, que si no luego Pilar me va a reñir, de que te has olvidado comentar a los asistentes que puedan hacer preguntas. Pues eso, turno de preguntas abiertas a través del chat, que intentaremos en unos minutos que Ivette nos las resuelva. Está muy bien esto que comenta Sibet sobre las empresas. Yo creo que además ya ha habido tiempo para que se publicaran diferentes informes y estudios sobre impacto en este caso COVID y qué tipo de reacción han tenido las compañías, y claramente aparecía la resiliencia o los mecanismos o ciertos mecanismos como una respuesta necesaria e imprescindible, y todos ellos citaban la palabra agilidad, gestión del cambio, cultura corporativa, aprendizaje. Al final forma parte. También es un sistema complejo como las personas, al fin y al cabo, ¿no? No solo una palanca, sino que hay muchísimas palancas. Una cuestión, en tu introducción hablabas algo de lo que hemos discutido en más de una ocasión, si la resiliencia es innata o no es innata.
Y aquí a mí se me generan muchas dudas. Claro, si fuera innata, pues apelando a la misma, pues todos deberíamos tener prácticamente la misma resiliencia y eso no es cierto, ¿vale? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es innata o no es innata? ¿Hay algo de genética ahí o la genética solo es una excusa? Vale, varias cosas que quiero comentar sobre esto de innata y no innata. Empiezo por la genética, ¿vale? El tema genético para mí es complejo, ¿vale? Porque cuando decimos que algo está en los genes, nos estamos condicionando por ello. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando intentamos descodificar el ADN, nos encontramos con genes que pueden estar activados o pueden no activarse en ningún momento de tu vida. Es decir, para poner un ejemplo, podemos ver que en nuestro ADN hay en potencialidad una cierta enfermedad, pero ese gen de esa enfermedad puede no activarse durante tu vida. Entonces, cuando decimos, no, es que genéticamente no soy así, limitamos la capacidad de aprendizaje y de cambio. Es decir, seguro que todos hemos escuchado a alguna persona que dice, no, es que soy así, yo ahora no voy a cambiar, ¿vale? A la edad que sea, ¿no? Puedes decir, yo soy así. Entonces, no, yo no entro en esa definición de si es genética o no, ni cuál es el nivel que hay en nuestros genes de eso. Entro en el que es innato, ya hay, por ejemplo, muchos expertos en resiliencia e investigadores que lo consideran así y, por ejemplo, Alciber lo que dice es que todos somos innatos, lo que pasa que en la infancia se nos ha adormecido, ¿vale? Por ciertas situaciones, circunstancias, pues como que esa capacidad no queda muy desarrollada. ¿Qué pasa? Que aunque no la tengamos desarrollada o la vida no nos haya ayudado a desarrollarla, poniendo nuestra capacidad, nuestra intención, nuestra voluntad de aprendizaje, podemos mejorar la resiliencia. Vale, y ahora la pregunta clave. ¿Cómo se desbloquea esto? Vale, muy bien. Venimos de serie con esa capacidad, ¿vale? Más o menos desarrollada, más o menos bloqueada. Vale, ¿cómo activamos? Venga, yo quiero activar mi capacidad de resiliencia. ¿Por dónde empiezo? Vale. La resiliencia hemos dicho que tiene muchos factores que la condicionan o que la alimentan. Entonces, si tenemos 10 pilares, como para simplificar lo que es la resiliencia y cómo trabajarlo, la idea sería intentar conocernos, primero, conocernos a nosotros mismos, está claro, ¿no? Para mejorar la resiliencia tenemos que saber cuáles son los aspectos que necesitaríamos mejorar. La resiliencia, primero de todo, se puede entrenar, se puede mejorar y cada uno tendrá su propio camino, porque todos somos diferentes y la resiliencia quiero compartir con vosotros un resumen que creo que va a ser más fácil que yo lo vaya explicando, porque así visualmente vamos a ver que tenemos 10 pilares, ¿vale? Que lo simplifico en cómo nos tratamos con nosotros mismos, cuál es nuestra actitud, cómo nos gestionamos, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo interpretamos todo lo que nos está pasando. Luego tenemos al cómo me organizo y para qué. Y algo que es muy importante para todos lo que llamamos estos soft skills, ¿no? La relación con los demás. Entonces, claro, alguna vez cuando explico estos 10 pilares y todo lo que abarcan, que es muchísimo, porque cada uno de ellos tiene un temario y un aprendizaje inmenso, es intentar tener esta capacidad de escucha interna, de parar un momento, de escucharnos y decir, vale, yo estoy en este momento y veo que dentro de todo esto me iría muy bien mejorar pues, la gestión del estrés, por ejemplo. Muchas veces cuando doy cursos, ¿no? La gente al final sabe exactamente qué tiene que mejorar. Siempre hay ese run de es que tendría que hacer más deporte, es que la relación con mis compañeros es muy malo, o no descanso, es que voy cansado, necesito dormir o necesito hacer hobbies.
sea, a veces hay cosas que son mucho más básicas y sencillas que nos olvidamos, y la resiliencia, tengo que decir, que se basa en ser más humanos, aceptar que tenemos nuestros fracasos, aceptar cómo somos, aceptar que la sociedad nunca va a ser tan ideal como nosotros queremos, y tener esa pizca de optimismo que nos ayuda a buscar soluciones a los problemas que nos ponen delante, una actitud de responsabilidad, ¿vale? Porque si creemos que la culpa es del gobierno, al final acabamos en casa sin hacer nada y que me solucionen los demás, y entramos en una actitud de victimismo, ¿no? O en una empresa, cuando se nos pone todo complicado, no, yo esto no lo sé hacer, yo siempre lo he hecho así y ahora no lo voy a cambiar. Pues te introduzco otro tema. El mundo empresarial va a cambiar mucho más de lo que nos pensamos. Y como realmente no seamos capaces de reinventarnos, de todo lo que llamamos upskilling, reskilling, reciclarnos, aprender cosas nuevas, bueno, lo vamos a tener complicado. Dejo ahí ese, por si quieres coger el hilo. Sí, yo quería hacer referencia a algo que habíamos comentado antes, sobre nuestra forma también de ver las cosas y la vida. Y yo aquí os hago una sugerencia. No es mi libro, es el libro de Factfulness de Hans Rosling, y es el libro que más veces he regalado en mi vida. No es un libro de lo bien que va el mundo, sino en realidad, de lo incapaces que somos de ver el mundo tal y como es. Que al final el problema del mundo es sobre todo en los ojos con los que miramos el mundo, y lo complejo y negativo que lo vemos. Es una lectura, yo creo que súper recomendable. Y digo, no tanto para ver una visión súper optimista del mundo, porque evidentemente tiene los problemas que tiene, pero sí para darnos cuenta que una gran parte del problema que tenemos entre manos somos nosotros mismos y nuestra mentalidad y nuestra forma de ver el mundo. ¿Vale? Luego os paso el texto por el chat. Veíamos de los pilares, la práctica. Una pregunta para mí importante es, vale, muy bien, esto es mucho de práctica, tener ciertos hábitos, mentalidad. Eso me lleva a la cuestión de, por tanto, la resiliencia no es una capacidad, digamos, indefinida ni eterna. Es algo que hay que trabajarse continuamente. O sea, me estás diciendo que no podemos bajar la guardia, que hay que trabajárselo. Lo que dicen los investigadores es que la resiliencia es un proceso y que varía en determinados momentos de nuestra vida. En algún momento podemos atravesar una situación o un reto y ser más resilientes en un momento que en otro. Pues porque la vida es muy compleja y porque suceden muchas cosas, te puede pillar un reto en un momento muy difícil, o en un momento pues, en el que tú estás fuerte. Pero claro, a veces la vida y los retos no avisan, ¿no? Entonces, en un momento, pues tú estás ahí totalmente fuerte con todas tus herramientas y tus superpoderes encima, y en otros momentos dices, ostras, otra cosa, ahora no puedo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir entrenando, y para mí lo muy importante que has dicho son los hábitos. Los hábitos, lo que hacemos cada día es lo que al cabo del tiempo nos acaba condicionando qué tipo de vida estamos llevando, qué tipo de vida tenemos. Y eso, los hábitos son de muchos estilos, no son solo hábitos de qué hago cuando me levanto, que también importantísimo, sino son hábitos de cómo interpretamos la vida, ¿no? Algo que también estabas comentando, qué tendencia tenemos, es decir, cuando nos vamos a dormir, recordamos todo lo malo que nos ha pasado, escuchamos la radio y vemos, o bueno, escuchamos todo lo malo que ha pasado en el mundo, o nos vamos a dormir pensando, bueno, hoy me ha pasado esto, y me quedo con lo que tú quieras. Tú puedes escoger tu interpretación de la vida, tú puedes escoger cómo resumes un libro,
¿verdad? O una película, pues tu vida igual y tu día a día igual. Y lo que hacemos cada día es lo que nos va construyendo. Vale. Lo que pasa es que yo tengo un problema y el problema es cómo identifico por dónde empezar a construir esto. Porque sí, de la lectura de tus 10 pilares puedo sacar conclusiones y más o menos puedo tener una cierta capacidad de autoidentificar o autodiagnosticarme sobre en qué estoy pinchando o en qué creo que estoy pinchando. Pero ¿podemos ir un poco más sobre seguro o cómo lo hago o cómo lo hacemos? Dos cosas. Una primera cosa que quiero decir es el tema de los quick wins. Es algo que a nivel de empresa se usa mucho y creo que todo el mundo sabe, ya lo comentaba antes, que hay algo que puedes hacer para mejorar. Confío en la capacidad de todo el mundo para saberlo, porque es que es así, porque sabemos lo que nos conviene, lo que nos está afectando más. ¿Qué pasa? Que no nos vemos con suficientemente fuerza o herramientas para mejorar esa parte. Pero ahí normalmente hay excusas, ¿vale? Ahora volvemos a las excusas. Y luego, bueno, por otro lado, tenemos un poco... podemos aprender más en concreto sobre cada pilar de la resiliencia para, bueno, ir mejorando alguna cosa. Y una recomendación así como más sencilla, por no entrar en todos los 10 pilares que es extenso, sería, por ejemplo, intentar conectar un poco más con la simplicidad de ser humano. Es algo como muy raro, ¿no? Pero en un mundo en el que estamos llevando al extremo la tecnología, volver a repensar qué nos hace humanos. Esto tiene mucha carga de profundidad, ¿eh, Ivette? Volver a ser humanos. Vamos a Me has dejado aquí un poco sorprendido. O sea, vulnerabilidad, comentan por somos ahí. capaces de pensar en muchas cosas, pero en ser humanos es como, pero no estábamos aquí tratando de ser superhombres y supermujeres y tal, y ahora nos sales con que tenemos que ser simplemente humanos. Oye, yo me llevo, Simplemente, dice. me llevo esto al terreno de las organizaciones. Y ahora me pongo el gorro de o responsable de recursos humanos o de director general o de CEO de una compañía. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a un director general, a una directora general, a una CEO de una compañía? ¿Qué le dirías? ¿Por dónde empieza? Creo que a lo mejor no te va a gustar la respuesta, pero es No te pases. porque vuelvo a lo mismo de antes. Mira, las organizaciones obviamente buscan un beneficio y ahora mismo tecnológicamente se van a automatizar muchos procesos, pero tenemos que pensar que siempre necesitaremos a personas que son lo que va a pensar los cambios y a tirar adelante las empresas y realmente poner un foco en que los trabajadores son humanos. Es que lo siento, pero tenemos que volver ahí. Porque sí que, pues, con todo el tema de la inteligencia emocional que se empezó a poner de moda con Daniel Goleman antes de los 2000, pues parecía que las empresas decían, sí, sí, yo hago cursos de gestión emocional y vamos para adelante, que esto va a ir bien. Bueno, pues se está viendo que aún cuesta mucho. Con la pandemia se ha visto que es muy difícil gestionar o gestionarse en los empleados con toda esta dificultad, trabajando en casa. No, yo creo que hace falta un poco realmente dar espacio para realmente todo lo que comporta ser personas y esa parte importantísima de las emociones, de gestionar los problemas de una forma pues, más personal. También hay muchos estudios que hablan sobre que los líderes más competentes son los líderes que muestran y piden afecto. Que esto, bueno, cuando te lo planteas dices, o sea, Interesante. de verdad que valoran que los líderes de éxito son personas que piden y dan afecto.
Yo por poner otro punto en la conversación, hace unas semanas había un webinar también aquí entre Susana Gómez y Fernando de la Rosa, y hubo una pregunta importante que le hizo Fernando a Susana, y era sobre ¿qué es más importante en una empresa, los clientes o las personas? Y me gustó mucho la respuesta que dio Susana, porque vino a decir que ni una cosa ni la otra. En realidad son las dos. Pero, y eso cómo se come, ¿no? Al final, porque ya sabes que a veces tienes ciertos dilemas. Y lo solucionó muy fácilmente. Dijo, todo tiene que estar alineado. Si las personas no están alineadas con el propósito de la empresa o el propósito de la empresa no está alineado con las personas y con los clientes, nada de esto funciona. O sea, al final tiene que haber una conexión y una orientación. No sé si la palabra es un destino común, pero sí un propósito común, que es lo que también en tu selección de pilares, por ahí sale de forma recurrente lo del propósito, ¿no? Al final tener esa razón de ser, de estar y de construir en alguna dirección. Abrimos el turno de preguntas, por tanto, si queréis preguntarle a Ivette, estará encantada de responder. Ivette, más cosas. Eh, hablábamos antes del tema de medición. Nos has ayudado a construir un test que da en Foxize y que tú también has publicado en tu web, en Entrenate, que da algunas pistas para hacer un diagnóstico con mínimo alto nivel sobre tu nivel de resiliencia. ¿Podrías darnos algún detalle, alguna orientación más al respecto? Bueno, pues ese test coge como 6 aspectos que son relativamente importantes y que además pues ese test está totalmente verificado con psicólogos, es decir, que ya llevan muchos años usando ese test por la psicología. Y bueno, es una forma que a veces parece muy simplista y he recibido como algunos comentarios de cuando la gente ve su resultado puede sentirse ofendida, pero hay que tener en cuenta que es un indicador que solo es simplemente ver, reflexionar y a lo mejor lo que nos pasa con ese test es que vemos algo que nosotros no habíamos pensado y a veces nos sorprende, ¿no? Y la primera reacción es, sí, hombre, ¿y esto es, por qué un test va a decidir si yo soy resiliente o no? Por supuesto, la resiliencia es algo que tú puedes sentirte resiliente y si tú eres feliz con tu vida, allá adelante, que los test digan lo que quieran. Ahora, si quieres tener otro input, tener otra visión, entonces yo creo que realizar ese test te va a dar una nueva perspectiva y a lo mejor nuevas áreas de aprendizaje, ¿vale? Que lo que decíamos, que el aprendizaje hoy en día es fundamental. ¿Nos puedes adelantar qué bloques son los que... ¿Por qué te decidiste por esos bloques? Era lo que los psicólogos estaban trabajando en su momento y tenemos una parte que es la ecuanimidad, que eso para ese palabra significa simplemente que tú gestionas los problemas de una forma tranquila, que no te sobresaltas por cualquier problema, ¿vale? Que eso sería como reaccionar al problema. Luego valoramos la perseverancia, que por supuesto es importantísimo en cualquier aspecto de nuestra vida y cualquier cosa que queramos conseguir. Y si tienes un problema delante, si no eres persistente, vas a tirar la toalla, esto está clarísimo. Confianza con uno mismo. Si crees que no vas a poder con ese reto, de nuevo, vamos a tirar la toalla. Entonces, la confianza con uno mismo es algo que se tiene que trabajar, que también se puede hacer y es importante. La satisfacción personal también se valora en el test y eso lo que viene a decir es si tú cuando te levantas tienes alguna razón para vivir o simplemente te arrastras por la vida y eso también varía según los momentos de nuestra vida, varía mucho, pero es importante aceptar que no siempre lo vamos a sentir ni lo vamos a tener y no pasa nada, pero está bien saber que reflexionando un poco podemos llegar a ese propósito de vida que nos va a ayudar a pasar por determinados problemas. Y antes de seguir con los otros, quiero
quiero matizar este tema de la satisfacción personal, porque el libro de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, justamente comentaba esto, ¿vale? Que cuando alguien tiene un sentido de vida, un propósito para vivir, realmente sobrevive a circunstancias o a sucesos tan dramáticos como fue los campos de concentración. Él mismo estuvo allí y vio que la gente que tenía algo por hacer fuera, que eso podía ser pues, estar con su familia, criar a sus hijos o incluso escribir un libro, eso les ayudaba a mantener la esperanza para vivir. Y acabo con los otros factores. Tenemos el sentirse bien solo. ¿Y eso qué significa? El no tener dependencia de otras cosas, el bastarte contigo mismo para luego empezar a relacionarse con los demás y no crear relaciones tóxicas. Y por último, pues eso, las relaciones, la calidad de tus relaciones, porque está clarísimo que cuando tenemos una red de apoyo, familia, amigos, da igual lo que sea la relación que tengas, mientras sean personas cercanas, somos, pues eso, seres humanos que necesitamos afecto y cuando tenemos ese círculo, pues podemos pasar por circunstancias difíciles más fácilmente. Por aquí, por el chat, me preguntan si con este test podemos trabajar la resiliencia a nivel grupal, a nivel de empresa. Es decir, el resultado individual del test nos podría dar alguna pista como equipo o organización. Hombre, claro, tú imagínate si una empresa ve que en general todos tienen uno de esos aspectos más bajos, es clarísimo que es algo que se tendría que fomentar. Es decir, si vemos que hay una tendencia que es que las personas de la organización no tienen confianza en sí mismas, hay que hacer allí un programa de formación y ver qué está pasando y trabajar mucho eso, está clarísimo. Venga, más preguntas para Ivette. Si la aprovechamos y abusamos un poco de su tiempo. Ivette, hasta que no aparezca aquí la pregunta, ¿por qué te has lanzado? ¿Por qué te complicas la vida? Déjamelo decir así, ¿eh? Ya que hablas de simplificar nuestra existencia, ¿por qué te has complicado la vida con tu plataforma, sacando plataforma de entrenate.com? ¿Por qué? Alguien que ya tiene su profesión, su trayectoria, ¿para qué? Buena pregunta. Eso también me lo pregunto yo. Es como superior a mí. Empecé con todo esto por un problema personal de gestión del estrés. Me di cuenta, tenía una posición pues ahí normal. No, normalmente a veces las personas que hablan o son speakers te vienen, yo es que era el jefazo de la empresa, tuve un crash porque ya no podía más y de repente pues he hecho otra cosa. Pues no es mi caso, yo soy una persona más de lo común, así, normal, que tuvo estrés y no entendía, digo, pero si yo dejo la empresa sigue y nadie lo nota, entonces, ¿por qué tanto problema y tanta responsabilidad? Y ahí me di cuenta de que de la importancia que hay de gestionarse a uno mismo, porque yo de verdad que vivía como un desastre, vamos. Y de repente empecé a investigar, empecé a entrar en el yoga, empecé a leer, empecé a hacer 1000 cursos y claro, al final te das cuenta que es que obviamente hay circunstancias que no te lo facilitan, ¿vale? O sea, no vamos a decir que toda responsabilidad es de uno mismo, pero tenemos una responsabilidad muy grande y podemos cambiar mucho las cosas. Y cuando yo aprendí que cómo yo me tomaba las cosas podía cambiar mucho en mi vida, quise compartir eso. Entonces, también tengo que decir que leí que cuando tú enseñas algo, lo acabas de aprender mucho mejor. Entonces dije, esto lo quiero aprender, pero bien. Doy fe de ello, ¿eh? Doy fe de ello. Oye, por echarnos varias preguntas, una de ellas es si resiliencia está reñida con la revolución, ¿eh? Y como ilustración, hablo un poco del sector de transporte, si está siendo poco resiliente con la situación de precios. Bueno, ¿qué opinas al respecto? Sí, ahí va un poco en el tema de la pregunta de que el mundo empresarial va a cambiar. ¿A qué te refieres a eso? El tema es, vamos a ver, esto ya es como muy personal, ¿eh?
entiendo las quejas y realmente las comparto y las secundo, bueno, tanto como puedo. Pero hay que decir que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, bueno, es que el Foro Económico Mundial ha hecho muchos reports de cómo va a ser el futuro del empleo y hablaba de en 5 años la pérdida de 75 millones de empleos a nivel mundial. Se habla que en 10 años 10 millones de vehículos de transporte y logística no van a tener que usarse porque se van a usar vehículos autónomos, sin conductor. Entonces, claro, entendemos la realidad y yo creo que compartimos que es un momento durísimo. El tema es, vale, ¿y para mañana qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reciclar? Y no solo ellos, tantísimos empleos que se van a automatizar y que se van pues, a cambiar. Se dice que en el 2025 habrá tantas máquinas inteligentes como personas trabajando. Entonces, claro, ¿cómo vamos a cambiar eso? ¿Cómo vamos a adaptarnos, la fuerza, ¿no? Todos los empleados, adaptarnos a eso? Aquí te añado un apunte de, como ya sabéis, en Fox nos dedicamos a la formación de organizaciones, a optimizar su aprendizaje y durante unos cuantos años hemos estado trabajando para una gran compañía de automoción, que no hace falta decir su nombre, preveyendo que con la electrificación de los vehículos, la desaparición paulatina de los vehículos a combustión, estaba claro que en términos de producción iban a precisar menos mano de obra. Y hace ya unos cuantos años arrancaron un proyecto de formación interna voluntario para que las personas pudieran mejorar su empleabilidad. Con formaciones, la compañía les daba un inmenso catálogo de formaciones para que pudieran hacer un upgrade de diferentes temáticas y además algunas temáticas incluso bajo demanda. Lo digo porque, y conecto esto con, de alguna forma, el objeto y social y la actividad de Fox Eyes. El aprendizaje es uno de los antídotos, no es el único, pero es uno de los antídotos para pensar en el futuro y adaptarse a lo que viene, ¿no? Hablamos muchas veces que si estamos en la era de la tecnología, cuando en realidad estamos en la era del aprendizaje. Lo digo porque conecta muy mucho con el concepto de resiliencia, ¿vale? Otra persona nos ha pedido algo que yo me estaba resistiendo desde que me lo pidió Ivette hace unas cuantas semanas, literalmente si podemos hacer una práctica breve para ayudarnos a trabajar todo lo que estás explicando. A ver. Xavi Díaz, que sepas que estás aliado con Ivette, porque yo me he negado. Ivette me pidió hace semanas, oye, ¿puedo hacer una práctica durante el webinar? Y dije, no me líes, o sea, no me compliques el webinar. Pues bueno, Ivette, tú A dirás. ver, primero de todo, quiero remarcar la importancia de invertir en los soft skills y también mencionar que a veces hablamos de soft skills y está a nivel empresarial como muy aceptado y suena bien porque está en inglés. Y luego cuando hablamos de crecimiento personal, la gente mira así como, bah, psicología barata, ¿no? Pues vamos, para mí es más de lo mismo. Pero decir que es muy importante poner el foco de atención hacia estas soft skills, que cada uno sabrá cuál tiene que mejorar. Y una de las cosas más importantes es escucharnos. Parar en esta locura de mundo, ¿vale? Con tantos estímulos, con tanta tecnología, durante la pandemia nos han parado. ¿Y qué pasa? Que hay gente que ha parado en casa, pero no ha parado mentalmente y ha estado enganchado pues, a cualquier tipo de tecnología, red social, videojuego, lo que sea. O sea, nos han forzado a parar y algunos han aprovechado ese momento para realmente reflexionar, pero otros no. Entonces, en un par de minutos, y veremos si la gente le interesa o no, si empiezan a ir, me gustaría que escucháramos un poco nuestro cuerpo. Así que, Albert, si me dejas 2 minutos, ya está, ya te has puesto en el audio. Encantado, o sea, los cuento, a partir de ya, 2 Sí, minutos. vale, 2 minutos. Y primero de todo voy a cambiar el tono, ¿vale? Así que
voy a empezar a hablar más lento porque vamos muy revolucionados. Y vamos a empezar a observar cada uno. Voy a haceros una pequeña meditación guiada o os voy a guiar una respiración. Así que la mayoría estáis sin cámara, si podéis cerrar los ojos y si no da igual. Y me gustaría que, aunque estuvierais con los ojos abiertos, intentarais mirar hacia adentro y escuchar la respiración. Cómo entra el aire por la nariz. Sigue escuchando mi voz. A lo mejor puedes escuchar otros sonidos. Puedes acabar de concentrarte, pues situándote, visualizando lo que hay en tu entorno si tienes los ojos cerrados o mirando tu entorno si los tienes abiertos. Muy bien. Y ahora lleva tu atención al centro del pecho. A ver si puedes notar tu corazón, tu palpitar del corazón. O tal vez puedes sentir cómo entra el aire y cómo se expande el pecho. Vamos a llevar un poco la atención a todas las partes del cuerpo, empezando por los pies. ¿Cómo están tus pies de apoyados? ¿Están en el suelo? ¿Bien apoyados? Siente tus piernas, rodillas. Siente tu punto de apoyo en la silla. Y ahora visualiza tu columna vertebral, que tiene una vértebra encima de otra. Imagínatelas. Intenta como crear espacio entre cada vértebra hasta llegar a las cervicales y siente la coronilla que te empuja, te alarga hacia el cielo. Siente tus hombros, intenta que al exhalar caigan. Relaja los hombros, los brazos y las manos. Y vuelve a conectar con la respiración, como entra y sale de tu nariz. ¿Y qué estás sintiendo ahora? Si te vienen pensamientos, es simplemente observar. Observar cómo estás ahora. Muy bien, y esto puedes hacerlo en cualquier momento del día. Hemos estado exactamente 2 minutos. Y es simplemente un break, es un descanso, es una toma de conciencia, que es importante que hagamos durante el día, durante nuestra vida. Respirar, silencio, observarnos. Esto nos cambia la perspectiva de la vida, nos cambia la forma en que reaccionamos a los problemas, nos transforma, nos hace escuchar cuáles son nuestras necesidades, que a veces obviamos y luego llegamos a una insatisfacción total porque no nos hemos escuchado cuando tocaba. Así que os invito a que toméis momentos para vosotros, para que sea como punto de partida para ser más resilientes o simplemente pues un poquito más felices. Gracias, Ivette. Si no tenéis ninguna pregunta más, alguna cuestión para Ivette. Bueno, en cualquier caso, agradecer a todos los asistentes por vuestro tiempo y, por supuesto, a Ivette por dejarse engañar con esta mini sesión. Quedamos emplazados a conversar en pocos días. A todos los que os habéis inscrito haremos un breve resumen de lo comentado y un enlace a la grabación para que podáis revisitarlo cuando os apetezca. Y nada más. Muchísimas gracias. Sí, Acabar Ivette. con un tema.
Ah, vale. Ivette, Sí. último Lo minuto, último, perdón. último minuto. Sí, último minuto. Si a alguien le interesa tener un poco más de información de lo que hay detrás de Entrena tu resiliencia, podéis consultarlo en entrenate.com con 2 T's. Os lo voy a compartir en pantalla, que a Albert no le gusta que haya 2 T's, igual que en mi nombre, pero os lo voy a compartir para que realmente veáis. Aquí tenéis entrenate.com. Y bueno, pues lo típico que se hace, que si os interesa, pues como ya que estáis aquí, pues un descuento de un 20% si estáis interesados en empezar a conocer un poco más en profundidad la resiliencia, y que sepáis que el curso será durante un mes en mayo, con clases conmigo online, como ahora, y también hay la parte didáctica que cada uno hace en casa. Ya está. Albert, ¿cierras? Sí, ¿dejas de compartir? Perdón. Muy bien, pues ahora sí, casi a las 6 en punto. Os agradecemos a todos la asistencia y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias a todos Muy por bien, asistir. buenas Buenas tardes. tardes. Adiós.